No podemos entender la competición como un hecho necesariamente positivo o negativo. Su inclusión será adecuada o no en función de la finalidad pedagógica que se persiga. Competir para saber ganar con humildad o llegar a ser capaz de relativizar la derrota pueden suponer aprendizajes de gran interés educativo. La vida en sociedad está llena de retos en los que se nos exige a menudo competir con otras personas. Por ejemplo, ante la oferta de un puesto de trabajo en el que se presentan diferentes candidatos, o al optar a un número limitado de plazas para inscribirse en unos estudios universitarios. Aprender de la victoria y celebrar el éxito es una experiencia muy gratificante, pero también debería ser de gran interés aprender de los errores para llegar a identificarlos y tratar de mejorar en el futuro. Dicha mejora nos permitirá gestionar de una forma más adecuada nuestras relaciones frente a aquellas situaciones en las que no hemos conseguido el éxito esperado. Así, la presencia de situaciones motrices que impliquen competición puede permitir aprender a no ganar, asumiendo con respeto el éxito del otro. De esta forma podemos seguir conviviendo. Puede darse que, en ciertos entornos profesionales, como puede ser el de una empresa, nos sigamos encontrando frente a nosotros con la persona que nos ha ganado el ascenso al que aspirábamos. Reconocer su éxito y analizar nuestro fracaso facilitará la convivencia en relación al otro y entre el resto de personas que comparten nuestro espacio social. Convivencia con o sin competición. A pesar de la relevancia que la presencia de la competición pueda tener, la búsqueda de una clasificación que ordene a los participantes en buenos y malos, en ganadores y en perdedores, no es la única manera de orientar las experiencias motrices de los alumnos de una escuela, o de los participantes en unas colonias de verano, o de los usuarios de un hotel. Es posible plantear juegos sin competición en donde no hay ganadores ni perdedores, ni jugadores que tienen éxito ni jugadores que han fracasado. Se trata de divertirse sin tener en cuenta el resultado y sin necesidad de afirmar la superioridad de unos participantes sobre los otros. Al jugar sin la presión de competir, se está presentando un escenario propicio que permite compartir experiencias motrices gratificantes. Se presenta la posibilidad de aprender a compartir retos colectivos, a reaccionar ante imprevistos, a perseguir y a ser perseguido, a capturar y a salvar, a aliarse y a traicionar, es decir, a saber convivir con los demás. Pero debemos tener presente que este escenario no contribuye directamente a aprender a convivir en las situaciones de competición que se presentan en el día a día. Por lo tanto, en cada momento deberemos tener muy presente el objetivo que perseguimos. De esta forma, si lo que pretendemos es crear entornos que permitan compartir experiencias motrices gratificantes, nos interesará proponer actividades que no conlleven la separación entre ganadores y perdedores. Por el contrario, si pretendemos que nuestro grupo desarrolle la capacidad de convivencia ante situaciones de competición que suelen darse en la vida real, nos convendrá más la selección de actividades motrices que provoquen el ganar y el perder, para que a partir de ahí podamos trabajar la capacidad de vivenciar con naturalidad ambas situaciones.